¿Que quién es Rodolfo Urquiza? Una pregunta difícil. Ya los griegos y los romanos recomendaban conocerse a sí mismo como base fundamental del conocimiento, como punto mayor de conocimiento. Y es difícil. No obstante, todos nos hacemos una idea más o menos de cómo somos. Si yo tuviera que definirme, diría que yo soy una buena persona y un escritor no del todo malo. Fermina fue una esclava que existió en la realidad. O sea, hay un personaje histórico llamado Fermina, sin apellido, que participó en al menos 2 grandes sublevaciones en 1843. Hay una Fermina, que puede ser ella u otra, que participó en una tercera sublevación. Yo hice que fuera una sola, con una licencia de autor. Supe de ella porque yo estaba investigando acerca de las sublevaciones de esclavos, pensando en alguna novela, y en un libro del investigador cubano José Luciano Franco, la menciona y dice una frase que me motivó a escribir la novela, por una frase. Y por cierto, yo me he quedado con la duda en mi investigación de por qué a Fermina la capturan en noviembre del 43, sin embargo pasa un proceso judicial y la fusilan en marzo del 1844, siendo una simple esclava. Es raro, porque fusilamiento y juicio es, digamos, decoroso, y una esclava, un esclavo que se subordina, se escapa, lo más probable es que lo ahorquen simplemente. Me he quedado con esa duda, algún día lo sabré o no. Como decía, iba investigando, pero me di cuenta de que tenía la novela conmigo y empecé a escribir mientras investigaba. Es decir, fui aprendiendo, estudiando, preguntándole a amigos que conocen lo que yo no conozco, pero a la vez escribía porque no podía parar. Y pasó algo que puede sonar a esquizofrenia, sobre todo con algunos personajes como Blanco Gordo, que me hablaban. Es decir, me sentaba a escribir y era como si me dictaran lo que tenía que decir. De hecho, a este señor Blanco Gordo lo mandé a hablar, lo mandé a caer más de una vez, porque me salió muy locuaz, al contrario de Fermina, que era muy cerrada, muy hermética. Pero tiene sentido, porque Fermina es más un personaje de superheroína, las típicas superheroínas de cine. Yo la veo como un personaje cinematográfico, por cierto, y Blanco Gordo es más humano, más una persona cualquiera, que tiene un trauma y se demuestra a lo largo de la novela ese trauma. Él es humano, en el sentido malo y bueno de la palabra. Fermina es un personaje firme. Por cierto, no son los 2 únicos personajes. Por ejemplo, hay una muchacha que para mí es una de mis personajes más lindos, que ella está acostumbrada a la buena vida siendo negra, porque la han tenido como un juguete los amos, hasta la han casado por todo lo alto, porque es el juguete, y sin embargo ella tiene una clara conciencia de que la esclavitud no es mala porque te den latigazos, sino por sí misma. Y realmente estoy muy satisfecho de este personaje que ocupa un pedazo nada más en la novela, pero me pareció muy, muy bonito. Y aparte de que es una mujer bellísima. En realidad yo no sabía exactamente lo que iba a escribir, estaba investigando, como te decía, tratando de orientarme. Quería hacerlo, pero no sabía qué iba a hacer. Y de repente me pasó que encontré la frase que acabo de mencionar. O sea, acabo de mencionar que encontré una frase de José Luciano Franco en una obra que se llamaba La gesta heroica del Triunvirato. El Triunvirato era un ingenio donde tuvo una famosa insurrección. José Luciano escribió lo siguiente: Fermina señaló para que lo mataran al Blanco Gordo que la había torturado. Y ocurrió ese milagro de la creación, que uno siente que tiene la obra en la mano a partir de algo. En este caso, a partir de esta frase. Yo estaba leyendo este libro en una pequeña biblioteca que tiene la Casa de África en La Habana Vieja, y sentí de pronto eso que llamamos la inspiración, y me di cuenta de que tenía 2 personajes en mi mano, que había una historia entre ellos 2 y que yo tenía que escribirla. Imaginé que había algún tipo de relación erótico-morbosa
entre este blanco gordo que torturaba a esta guerrera. Me puse a trabajar y estaba la novela hecha. Tuve a veces que decirle a uno u otro, espera, no me hables tanto para escribir. Se puede pensar que Fermina es un personaje de ficción. En mi novela es una obra de ficción, evidentemente es un personaje de ficción, pero Fermina existió. O sea, existió una esclava con ese nombre que participó en al menos 2 grandes sublevaciones en 1843. Como hay una otra sublevación donde aparece una esclava Fermina, y a mí no me consta que sea o no sea esta, en mi novela yo hago que sea la misma Fermina para las 3 sublevaciones, porque he tratado de crear una heroína totalmente, digamos, de bronce. Pero sí existió realmente. Los escenarios donde ocurren, bueno, pues serán exactamente la Cuba, más o menos matanza de esa época. Y ella fue juzgada y fusilada en marzo de 1844, y eso es lo que dicen los documentos de archivo, pero me ha quedado a mí la duda de por qué, si es una negra esclava, le hacen juicio, la fusilan. El fusilamiento es una muerte decorosa, no la ahorcan o la despedazan como hacen con otros esclavos. Simplemente la capturaron, hicieron un proceso que demoró desde noviembre hasta marzo del año siguiente y la fusilan. A mí eso me suena muy raro, pero bueno, en la realidad existió esa Fermina y fue fusilada en marzo de 1844. El personaje central, o sea, la esclava Fermina, la heroína Fermina, es absolutamente real, es un personaje histórico. Lo que sucede con todos los esclavos, no tienen historia, nadie habló de ellos, nadie escribió de ellos. El hecho histórico también es totalmente real. El hecho que las sublevaciones son esas, en las fechas que yo digo que son, y terminaron en el tiempo en que digo que son. Pero lo demás es totalmente ficticio, es ficción literaria, pero la ficción literaria también es una realidad. La relación entre Blanco Gordo, por ejemplo, es un personaje que solamente existió porque sabemos esa línea que dijo José Luciano Franco. Cómo era ni quién era, no lo sé. Pero, por tanto, es ficticio todo lo que digo de él y de otros personajes. Es novela real, o sea, sobre la vida real, y es ficción literaria. Es una mezcla de las dos cosas. Yo la considero literatura histórica. En cuanto a la acogida de la novela, puedo empezar por decir que ganó mención en un importante concurso, el más importante concurso literario de Cuba. Fue muy recomendada por el jurado y el director de la editorial Letras Cubanas, que es la principal editorial en mi país, me la pidió. Es importante porque no siempre nos piden obras, generalmente nosotros entregamos obras y pedimos que nos las publiquen. Él me la pidió para presentarla, para publicarla, dijo palabras muy elogiosas también, ellos son los que organizan el concurso, y su presentación en octubre de 2016 fue realmente un éxito total. Te puedo decir que se vendieron más de 200 ejemplares, que el lugar de la presentación estaba repleto de personas, había desde intelectuales hasta de las personas más sencillas, porque el tema gustó mucho, también la cubierta era muy atractiva. Están reclamando constantemente su reimpresión, incluso en estos momentos, pero salvo un par de comentarios, la crítica jamás se enteró de que la novela existe. Como último comentario sobre Robaron mi cuerpo negro, pudiera decir que me parece que está para una buena película de acción, por sus personajes, por todo. Aunque tengo otras novelas que creo que también darían películas, pero sobre todo esta me parece que sería muy buena, porque hacía falta que un director la descubriera. Por lo otro, creo que no le vendría mal una traducción al inglés, porque creo que hay público en inglés, sobre todo el área del Caribe, para esta novela. Me gustaría que alguien me diera la buena noticia de que se va a traducir. Sí tengo más novelas históricas, pero yo no me considero un escritor de novelas históricas. Aunque debo admitir que en mi tiempo de estudiante en la universidad, por influencia de los episodios nacionales
Benito Pérez Galdós, yo quería hacer la historia de Cuba también como la hizo él. Desde luego era sueño de joven y realmente no me interesaba demasiado ya. Pero sí tengo otras obras, tengo, aparte de Robarme mi cuerpo negro, una que quiero mucho, que se llama Empecinadamente Vivos, pues trata de las personas que allá por el 1957 tomaron parcialmente el Palacio Presidencial en la época del gobierno de Batista, miembros de directorios revolucionarios y otras organizaciones hicieron ese hecho, murieron muchos y los que no murieron fueron asesinados. Y increíblemente en Cuba no se había hecho ninguna novela sobre esas personas. Yo me entrevisté con muchos sobrevivientes, algunos ya viejitos, e hice la novela que se agotó inmediatamente. Se presentó en el año 2012, perdón, si no recuerdo mal, y se agotó inmediatamente. Incluso, curiosamente, se sacaron muchos ejemplares que se vendieron en Estados Unidos, que me enteré casualmente. Está también una sobre Bartolomé de las Casas que se llama Evangelios, Encuentros y Desencuentros. Fue escrita hace muchos años, pero se publicó recientemente por una editorial española, la editorial Verum. Esta tiene una característica rara, y es que está escrita en 3 tipos de letras diferentes porque es un contrapunteo entre el padre de las casas y sus detractores. Estoy muy satisfecho, tengo que decirlo, la verdad es que estoy muy satisfecho. Y que además creo que tiene toda la actualidad. Punto. Y por último me queda una que es más o menos histórica, que acabo de presentarla en Cuba, aunque es una novela vieja también, que se llama Entre Príncipe y Habanera, que trata sobre la visita supuesta de un príncipe ruso a Cuba en el siglo XIX, pero se entrelaza con la historia de Cuba en 1998 exactamente, que es la fecha en que la escribí. Son varias escenas, varias cosas que se mezclan. Es menos histórica quizá que las otras dos anteriores. En muchas de mis novelas yo tengo un toque histórico, pero también tengo novelas que no tienen nada que ver con Cuba, que son temas generales. En estos momentos estoy trabajando, pero muy despacio, muy poco a poco, y buscando información en una nueva novela de la cual todavía no puedo hablar. O sea, totalmente, ni siquiera tengo el título, y estoy en etapa todavía, primer mes de gestación de la criatura, podemos decir, si fuéramos un embarazo. Pero después de Fermina le llamo a Robarme mi cuerpo negro, el nombre que yo le doy cuando hablo de ella. He terminado 3 novelas más. Una, Estocolmo, acaba de salir por una editorial panameña. No tengo los datos sobre la venta, pero por el tema supongo que va a ser exitosa, porque es el tema de la mujer anulada por el hombre. Y está basada en investigaciones reales. Se llama Estocolmo precisamente porque es el síndrome de Estocolmo que puede sufrir una mujer que soporta el maltrato psicológico, que puede llegar a ser físico también, del hombre, y termina defendiéndolo. Es una historia personal también, y creo que va a ser un éxito porque realmente trata una realidad lamentable. Ya, eso es lo que tengo por ahora.